Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Mi nombre es César, y la historia que les voy a contar sucedió hace un par de años cuando aún trabajaba en una empresa de seguridad nocturna. No era un trabajo difícil, al menos no en apariencia, pero la experiencia que viví esa noche cambió mi percepción de todo lo que creía posible. Todo comenzó un lunes por la tarde, cuando me asignaron un turno en una antigua fábrica que había sido cerrada durante años. No era un lugar desconocido, ya que la empresa se encargaba de vigilar varios edificios abandonados y de poco valor. La fábrica en cuestión, de hecho, se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeada por un campo vasto y desolado. Al principio, no me preocupó el lugar. Parecía seguro. Solo tenía que hacer rondas periódicas, verificar los sistemas de seguridad y esperar a que llegara el amanecer. El primer turno comenzó de manera tranquila. No había nada fuera de lo normal. Recorrí la planta vacía, revisé las cámaras de seguridad y me aseguré de que las alarmas funcionaran. La oscuridad era profunda, y al estar tan lejos de la ciudad, la única luz era la que salía de las farolas dispersas en los alrededores de la fábrica. Sin embargo, la tranquilidad del lugar me comenzó a incomodar. El silencio era tan denso que mis propios pasos parecían resonar demasiado fuertes en los pasillos vacíos. La sensación de estar siendo observado, aunque sabía que estaba solo, no me dejaba en paz. A medida que avanzaba la noche, todo parecía estar en orden, pero algo extraño empezó a suceder. A mitad de mi turno, mientras hacía la revisión rutinaria de los pasillos, escuché un sonido lejano. Al principio, lo ignoré, pensando que era un ruido normal de la vieja estructura, pero luego, el sonido se hizo más claro. Era como el ruido de pasos, pero muy suaves, apenas audibles. Me detuve en seco y traté de concentrarme, pero cuando miré alrededor, no vi a nadie. Mi piel se erizó, y aunque intenté racionalizarlo, no pude evitar la sensación de que algo no estaba bien. Decidí seguir mi recorrido, convencido de que era mi mente jugando trucos. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, los ruidos continuaron, ahora más cerca, como si alguien estuviera caminando detrás de mí. Miré por encima del hombro, pero no había nada, solo la oscuridad. El aire se volvió denso, y la atmósfera comenzó a sentirse pesada, como si el lugar estuviera vivo de alguna forma. Mis pasos se aceleraron mientras intentaba llegar a la sala de monitoreo para revisar las cámaras, con la esperanza de ver algo que me explicara lo que estaba sintiendo. Al llegar, revisé las pantallas, pero todas mostraban imágenes estáticas, nada fuera de lo común. Sin embargo, mientras revisaba una de las cámaras, algo captó mi atención. Una figura fugaz apareció en el pasillo de la cámara en tiempo real, pero cuando miré de nuevo, desapareció. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía qué hacer. La lógica me decía que era un error en las cámaras, tal vez interferencia, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Decidí hacer una ronda más por el edificio, esta vez con más cautela. Tomé la linterna y comencé a caminar por el pasillo principal. Mientras avanzaba, los ruidos continuaron, y ahora podía jurar que los pasos eran más claros, como si alguien estuviera caminando justo detrás de mí. De repente sentí algo frío, un aire helado que me hizo estremecer. Miré hacia atrás y vi una sombra moverse rápidamente por el final del pasillo. No pude distinguir qué era, pero no era humano. No era un trabajador o un animal. Era algo más, algo que no podía explicar. Aceleré el paso y corrí hasta la puerta de la entrada principal, pero cuando traté de abrirla, estaba cerrada. Me quedé atrapado. La puerta no se abría, como si algo la estuviera bloqueando desde afuera. Me di vuelta y traté de mantener la calma, pero la sensación de estar siendo observado se volvía más intensa. Los ruidos de los pasos ahora eran incontables. Estaba rodeado y no había ninguna forma de salir.
Fue entonces cuando algo aún más extraño sucedió. Las luces de la fábrica comenzaron a parpadear y el aire se volvió espeso. Escuché una respiración suave, como si alguien estuviera justo a mi lado. Pensé que era mi mente jugando trucos, pero cuando miré al frente, vi a una figura oscura de pie, mirándome fijamente. No pude distinguir su rostro, solo una silueta que emanaba una energía inquietante. La figura no se movió, pero su presencia me paralizó. Intenté gritar, pero no pude. Mi voz no salía, como si el miedo me hubiera robado la capacidad de emitir sonido. Fue entonces cuando la figura comenzó a acercarse lentamente. Sus pasos eran suaves pero firmes. Cada vez que daba un paso, la temperatura bajaba aún más, y pude ver mi aliento condensarse en el aire. Mi mente luchaba por entender lo que estaba pasando, pero no podía. La figura estaba tan cerca que pude sentir su presencia en mis huesos. Cerré los ojos, tratando de ignorar el miedo que me paralizaba, pero cuando los abrí, ya no estaba frente a mí. Ahora, estaba más lejos, al final del pasillo, observándome desde la oscuridad. Su rostro seguía borroso, pero la sensación de terror que irradiaba era indescriptible. En ese momento, supe que no estaba solo, y que algo mucho más antiguo y oscuro habitaba en ese lugar. Corrí hacia el pasillo lateral buscando una salida, y en mi desesperación, encontré una puerta que llevaba a un sótano. Sin pensarlo, bajé las escaleras, buscando refugio, pero lo único que encontré fue más oscuridad. Al llegar al final de las escaleras, noté algo extraño en las paredes. Había marcas, arañazos profundos que parecían haber sido hechos por algo con garras. La temperatura en ese lugar era aún más fría, y el aire parecía más denso. De repente la puerta que había cerrado detrás de mí comenzó a crujir, como si algo intentara abrirla desde afuera. Los ruidos de pasos comenzaron a sonar de nuevo, pero esta vez eran más pesados, más arrastrados, como si alguien estuviera acercándose con lentitud. Miré hacia atrás, pero no vi nada. Pero fue entonces cuando una voz susurró mi nombre. Una voz suave y resonante, pero llena de maldad. «César». El miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo corrí hacia la única salida visible. Llegué a la parte trasera de la fábrica, donde encontré una ventana rota. Sin dudarlo, me arrastré por ella y logré salir al aire libre. La sensación de estar siendo perseguido nunca desapareció, pero cuando miré atrás no vi nada. La fábrica estaba en silencio, como si nunca hubiera sucedido nada. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a hablar de esa noche. Nadie me creyó. Dijeron que estaba agotado, que mi mente me había jugado una mala pasada por el estrés del trabajo nocturno. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había sentido. La figura, los susurros, los ruidos. Todo era real. Nunca volví a trabajar en turnos nocturnos después de esa experiencia. Y aunque la fábrica ya ha sido demolida, a veces, cuando paso cerca de donde estaba, siento esa misma presencia oscura, como si algo de ese lugar aún me estuviera observando, esperando a que regrese. Nunca olvidaré esa noche. Y aunque trato de convencerme de que fue solo una pesadilla, sé en el fondo que lo que viví esa noche fue algo mucho más siniestro que eso. Siempre supe que trabajar de noche tenía sus cosas raras, pero nunca imaginé lo que me pasaría en aquel edificio. Mi nombre es Sergio, y hace unos meses conseguí un empleo de limpieza en un rascacielos del centro. Nada complicado. Barrer, trapear, vaciar botes de basura y asegurarme de que las oficinas quedaran impecables para el día siguiente. Lo mejor era que trabajaba solo, sin supervisores, sin compañeros molestos. Solo yo, mi carrito de limpieza y los ecos de la ciudad dormida. Al menos eso creía. Desde la primera semana, noté cosas extrañas. Puertas que dejaba abiertas aparecían cerradas. Luces que había apagado volvían a encenderse solas. Pequeños detalles que atribuía al cansancio o a mi propia distracción. Pero hubo una noche en particular en la que todo cambió. Era cerca de la 1 de la madrugada. Estaba en el piso 18 trapeando el pasillo cuando escuché algo, un sonido leve,
como el rechinido de una silla moviéndose dentro de una oficina. Me detuve en seco. Miré por el vidrio de la puerta y no vi nada fuera de lo normal. La oficina estaba vacía, igual que el resto del piso. Pensé que tal vez alguien había dejado una ventana abierta y el viento había movido algo. Así que continué con mi trabajo. Pero entonces lo volví a escuchar. Un chirrido largo, pesado. Esta vez provenía de una oficina al final del pasillo. Mi corazón latió más rápido. Sabía que no debía haber nadie ahí. El edificio estaba cerrado y yo era el único en el turno de noche. Avancé con cautela, empujando mi carrito de limpieza, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero cuando llegué a la puerta, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Desde adentro, se escuchó un susurro, un murmullo bajo e ininteligible, y luego, un golpe seco contra el vidrio. Di un paso atrás, mi respiración entrecortada. No podía ver bien a través del cristal esmerilado, pero había algo, una silueta. No me quedé a averiguar más. Tomé mi carrito y salí de ese piso lo más rápido que pude. Pensé que tal vez solo había sido un reflejo, algún ruido del edificio viejo. Me repetí eso una y otra vez mientras bajaba por el ascensor, pero cuando las puertas se cerraron, sentí algo que me dejó sin aliento, un aliento frío en mi nuca y una voz susurrando mi nombre. El aire se volvió denso en el ascensor. La luz parpadeó brevemente y por un instante, todo lo que pude escuchar fue el sonido de mi respiración acelerada. Mi cuerpo estaba rígido, tenso. Sabía que no podía quedarme allí, pero algo dentro de mí no me permitía moverme. La voz, que había susurrado mi nombre, aún resonaba en mi mente. Era suave, casi melancólica, pero lo que más me perturbó fue el tono. Como si me conociera, como si hubiera estado esperando ese momento para llamarme. Sergio, susurró de nuevo, ahora con un tono casi imperceptible. Mis manos temblaban y apreté el botón de bajar con más fuerza, como si eso pudiera hacer que el ascensor se moviera más rápido. La luz del interior volvió a parpadear y, por un segundo, pensé que las paredes del ascensor parecían acercarse. El aire estaba cada vez más frío, más denso. Finalmente el ascensor llegó al primer piso y la puerta se abrió. Sin pensarlo salí corriendo. Aquel edificio parecía vacío a esa hora, pero la sensación de que no estaba solo persistía. Me dirigí hacia la salida principal, el sonido de mis pasos resonando en el vacío de los pasillos. Quería llegar a casa, dejar atrás esa sensación extraña, ese escalofrío que no se iba. Sin embargo, al pasar por un pasillo lateral, algo me detuvo. Una puerta al final del pasillo estaba entreabierta. No recordaba haberla visto antes. Y lo peor de todo, la luz dentro estaba encendida. Me acerqué, pero a medida que me acercaba, el aire se volvía más pesado, como si hubiera algo en el aire que lo hacía difícil de respirar. Llegué a la puerta y, antes de abrirla por completo, una risa débil, rasposa, surgió del interior. Me quedé congelado. La risa se apagó tan rápido como empezó, pero la sensación de incomodidad se intensificó. ¿Quién podría estar ahí a esa hora? ¿Por qué no había nadie más en el edificio? Con el corazón en la garganta empujé la puerta lentamente. Dentro, el escritorio estaba vacío. Las luces parpadeaban con una luz amarillenta y las sillas estaban alineadas de manera precisa, como si alguien estuviera esperando ser recibido. Pero lo que realmente me sorprendió fue la mujer sentada en la esquina, mirando hacia la ventana. Su figura era delgada, su rostro parcialmente cubierto por su largo cabello negro, pero lo que me hizo detenerme en seco fue lo que tenía en las manos. Un trozo de papel, manchado de algo rojo. ¿Qué? Susurré, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí. No tenía rostro. El aire se volvió aún más espeso, como si cada respiración fuera una carga. No podía apartar la mirada de esa mujer sin rostro, de esa figura sombría que parecía estar completamente inmóvil, pero al mismo tiempo sentía que me observaba. El trozo de papel que tenía en las manos se movió ligeramente, como si una corriente invisible lo estuviera agitando. Me di cuenta de que no podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado,
como si una fuerza invisible me estuviera sujetando en su lugar. Las luces parpadearon una vez más, y entonces la mujer sin rostro comenzó a hablar, pero sus palabras eran un susurro incomprensible, como un eco distante. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, y la voz, aunque sutil, tenía un tono de desesperación. El miedo se apoderó de mí. Quería correr, quería escapar, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, observando cómo la figura giraba lentamente hacia mí, el cabello largo cayendo sobre su rostro sin rasgos. Podía sentir la presencia de algo más en la habitación, algo invisible, como si el aire mismo estuviera pesado con una presencia opresiva. La mujer levantó la mano extendiendo el papel hacia mí. Aunque no tenía rostro, podía sentir cómo sus ojos me observaban, como si me instaran a acercarme. «Tócalo», susurró. Mis manos temblaron, y un impulso irracional me hizo dar un paso hacia ella. Era como si algo me estuviera llamando desde lo más profundo de mi ser. Cada paso que daba me costaba más. El miedo era abrumador, pero algo en mi interior me obligaba a acercarme. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi lo que había en el papel. Era un dibujo de un edificio. El mismo edificio en el que estaba trabajando esa noche. Pero lo que me heló la sangre fue lo que estaba marcado en el dibujo. Mi oficina, mi escritorio, y sobre él, algo que no pude identificar, algo oscuro y manchado de rojo. Mi mente trataba de comprender lo que estaba viendo, pero el terror se apoderó de mí cuando, de repente, la figura sin rostro levantó la mano y tocó mi cara. La sensación fue como si 1000 agujas frías me atravesaran la piel. Sentí que me desmayaba, pero no podía apartarme. El miedo me mantenía completamente despierto, completamente consciente. ¡Sergio! La voz resonó en mi mente, clara como un susurro dentro de mis propios pensamientos, y entonces todo a mi alrededor se desvaneció. Cuando volví a ser consciente de mi entorno, me encontraba de pie en el pasillo. El aire estaba nuevamente fresco, como si nada hubiera sucedido. No podía creer lo que había vivido en esa habitación. Apreté los dientes, temblando, pero no podía darme el lujo de detenerme a pensar. Algo me decía que si me quedaba allí, las cosas empeorarían. Mi respiración estaba agitada, mi mente en caos. Me miré las manos, pero no veía nada extraño. Sin embargo, la sensación de terror persistía, como si algo se hubiera quedado conmigo, algo oscuro que no podía comprender. El edificio ya no era el mismo. Cada rincón me parecía sospechoso, cada sombra una amenaza. Mi primer impulso fue irme, salir de allí y nunca volver. Pero entonces un sonido llegó a mis oídos. Era un susurro, una risa lejana, la misma risa que había escuchado antes, en el ascensor. La misma risa de antes de que todo comenzara. Giré rápidamente hacia la fuente del sonido. A lo lejos, al final del pasillo, vi una figura. El cabello largo, la silueta delgada, sentada en el suelo en una postura casi fetal. No podía ver su rostro, pero el ambiente estaba impregnado por su presencia. El mismo aire pesado, el mismo frío que sentí en la oficina, volvió a rodearme. Antes de que pudiera reaccionar, las luces del pasillo comenzaron a parpadear, y algo en mi interior me dijo que ya no estaba solo. No más. La sensación de que había algo más en ese edificio, algo que no quería que yo me fuera, se volvió insoportable. Mi cuerpo empezó a moverse por voluntad propia, como si una fuerza externa controlara mis piernas. A medida que me acercaba, la figura dejó de estar de espaldas. Lentamente, giró hacia mí. No tenía rostro. No podía ver sus ojos, pero sentí cómo me observaba, cómo me conocía. La risa se intensificó, y esa misma voz de antes, la que había escuchado en el ascensor, volvió a susurrar mi nombre. Sergio. Fue entonces cuando entendí. Este lugar no era solo un edificio vacío. Había algo más, algo en lo que había caído sin darme cuenta. Quizás era el mismo lugar que había atrapado a otros antes que yo. Algo que no dejaba ir a sus visitantes. No había forma de salir de allí. Mi mente se nubló y por un instante todo se oscureció. Cuando la luz volvió, la figura estaba mucho más cerca, justo frente a mí.
y pude sentir su presencia como nunca antes, una presión aplastante que me ahogaba. Entonces, como si todo hubiera llegado a su fin, la figura extendió la mano, me tocó en el hombro. El último susurro que escuché fue: "Te estábamos esperando", y en ese momento la oscuridad me engulló por completo. Antes de contarles esta historia, debo confesarles algo. Durante años pensé que era solo una pesadilla recurrente, algo que mi mente inventaba para torturarme en las noches. Pero hace poco, mientras limpiaba la casa de mi abuela fallecida, encontré un diario con letra temblorosa que confirmó cada detalle de lo que van a escuchar. Mi abuela había vivido exactamente lo mismo que yo soñaba, hace más de 50 años. Ahora sé que no fueron sueños, eran recuerdos heredados, memorias que pasaron de su sangre a la mía. Esta es la historia de Carlos Mendoza Herrera, de Guadalajara, Jalisco, y de cómo un momento de desesperación cambió para siempre el destino de nuestra familia. Todo comenzó un martes de octubre del año pasado. Yo trabajaba como contador en una empresa pequeña del centro de la ciudad, pero las cosas habían estado muy difíciles últimamente. La economía no andaba bien y los clientes pagaban cada vez más tarde. Mi esposa Sandra estaba embarazada de nuestro segundo hijo, y mi niña de 5 años, Sofía, necesitaba una operación del corazón que costaba más dinero del que podíamos imaginar. Esa noche llegué a casa después de otro día terrible en la oficina. Habían despedido a 3 compañeros más y yo sabía que mi turno se acercaba. Sandra estaba sentada en la mesa de la cocina, rodeada de facturas médicas y papeles del banco. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. "Carlos", me dijo sin levantar la vista, "el doctor llamó hoy. Dice que Sofía no puede esperar más. La operación tiene que ser la próxima semana o..." No terminó la frase, pero los dos sabíamos lo que significaba. Me senté a su lado y tomé los papeles. Los números bailaban frente a mis ojos. Necesitábamos 200,000 pesos en menos de una semana. Nuestros ahorros apenas llegaban a 20,000. Había hablado con el banco, con mis hermanos, con todos los conocidos. Nadie podía ayudarnos con esa cantidad. "¿Qué vamos a hacer?", susurró Sandra poniendo su mano sobre su vientre abultado. "No puedo perder a Sofía. No puedo". Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un fantasma, pensando en todas las opciones que se me habían agotado. Fue entonces cuando recordé las historias que me contaba mi abuela cuando era niño. Historias que siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los nietos traviesos. Mi abuela hablaba de un lugar en las afueras de Guadalajara, un cementerio abandonado donde la gente desesperada podía hacer tratos especiales. "Pero nunca vayas ahí, mi nieto", me decía siempre, "porque lo que se pide ahí se paga muy caro, más caro de lo que cualquier persona puede imaginar". A las 3 de la madrugada, salí de la casa sin despertar a Sandra. Tomé el coche y manejé hacia las afueras de la ciudad, siguiendo un camino que sentía que conocía desde siempre, aunque nunca había estado ahí. Era como si algo me guiara, como si mis manos supieran exactamente hacia dónde girar el volante. El cementerio estaba al final de un camino de tierra, rodeado de árboles secos que parecían esqueletos gigantes bajo la luz de la luna. Las rejas estaban oxidadas y abiertas como si esperaran mi llegada. El lugar olía a tierra húmeda y a algo más, algo que no podía identificar pero que me daba escalofríos. Caminé entre las tumbas viejas, muchas de ellas tan antiguas que ya no se podían leer los nombres. Mis pasos resonaban en el silencio de una manera extraña, como si el sonido fuera más pesado de lo normal. Al fondo del cementerio había una construcción pequeña, como una capilla abandonada. La puerta estaba entreabierta y de adentro salía una luz tenue y dorada. "Carlos Mendoza Herrera". Escuché mi nombre completo pronunciado por una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. "Te he estado esperando". Mi corazón se aceleró tanto que pensé que se me iba a salir del pecho, pero mis piernas siguieron caminando hacia la capilla como si tuvieran vida propia. Empujé la puerta y entré. Adentro no había nadie, pero en el altar había una figura sentada que al principio no pude distinguir bien. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, vi que era una mujer muy anciana, vestida completamente de negro. Su piel era tan pálida que parecía transparente y sus ojos eran del color de la plata vieja. No tenía cabello y donde debería estar, había pequeñas cicatrices que formaban patrones extraños. "Siéntate, Carlos",
me dijo con una voz que sonaba como hojas secas arrastrándose por el suelo. Sé por qué estás aquí. Tu hija. El tiempo se acaba. No pregunté cómo sabía todo eso. En ese momento nada me parecía imposible. Me senté en el banco de madera frente a ella y pude ver que sus manos eran como las de un esqueleto cubierto por piel de papel. Puedo darte lo que necesitas, continuó. Pero como todo en este mundo, tiene un precio. Los favores que hago no se pagan con dinero, Carlos. Se pagan con tiempo, con vida. ¿Qué quiere decir? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Ella sonrió, y sus dientes eran negros como el carbón. Tu hija vivirá. Tendrá la operación que necesita. El dinero aparecerá de formas que parecerán casualidad, y crecerá sana y fuerte. Pero a cambio, cada año de vida que yo le doy a ella, tú me das 5 años de la tuya. El frío que me recorrió el cuerpo en ese momento no era del clima. Era algo que venía de muy adentro, como si mis huesos se hubieran convertido en hielo. ¿Cuántos años necesita Sofía?, susurré. Para vivir una vida completa y feliz, necesita 60 años más, respondió sin dudarlo. Eso significa que tú me das 300 años de tu vida. Por supuesto no los tienes, así que el pago se extiende. ¿Qué significa eso? La anciana se levantó y caminó hacia mí. Cuando estuvo cerca pude oler su aliento, que era como tierra mojada mezclada con flores muertas. Significa que cuando tu tiempo natural se acabe, seguirás pagando. Tu alma trabajará para mí hasta completar la deuda. Y si no es suficiente, la deuda pasa a la siguiente generación. Pensé en Sandra, en el bebé que venía en camino, en Sofía durmiendo en su cama, la imagen de mi niña con esos ojos grandes y tristes, preguntándome por qué su pecho le dolía tanto. Me quebró por completo. Acepto, dije sin pensarlo más. La mujer extendió su mano huesuda hacia mí. Entonces dale la mano a la muerte, Carlos Mendoza Herrera, y que comience tu pago. Cuando nuestras manos se tocaron, sentí como si miles de agujas de hielo me atravesaran el brazo. El mundo se volvió negro por un momento, y lo último que recuerdo es haber escuchado una risa que sonaba como vidrios rompiéndose. Desperté en mi coche, estacionado frente a mi casa. Eran las 6 de la mañana y Sandra me estaba moviendo suavemente. Carlos, ¿qué haces aquí afuera? ¿Estás bien? Pensé que había sido una pesadilla muy real, hasta que revisé mi teléfono y vi 3 mensajes. El primero era de mi jefe, diciéndome que la empresa había recibido un contrato inesperado y que me necesitaban urgentemente. El segundo era del banco, informándome que había sido aprobado para un préstamo que nunca había solicitado. El tercero era de un número desconocido. El dinero para la operación de Sofía llegará hoy. Recuerda nuestro trato. M. En mi mano derecha, la que había extendido hacia la anciana, tenía una marca pequeña y oscura, como una quemadura en forma de círculo. Sandra me preguntó qué era, pero no supe qué responderle. Esa misma tarde, mientras estaba en la oficina terminando el papeleo del préstamo milagroso, mi teléfono sonó. Era Sandra y estaba llorando, pero esta vez de felicidad. Carlos, no vas a creer lo que pasó. Una fundación de ayuda médica llamó al hospital. Dijeron que habían elegido a Sofía para recibir apoyo completo para su operación. Todo está pagado, mi amor, todo. Esa noche, mientras veía a Sofía jugar con sus muñecas como una niña normal, sin ese cansancio constante que la había acompañado por meses, supe que el trato había sido real. También supe que había comenzado algo que no sabía cómo terminaría. La primera señal de que algo estaba mal llegó una semana después de la operación exitosa de Sofía. Estaba afeitándome frente al espejo del baño cuando noté que tenía más canas de las que recordaba. Pensé que era el estrés de todo lo que habíamos vivido. Pero cuando Sandra me vio, frunció el ceño. ¿Te cortaste el cabello?, me preguntó. Se ve diferente. No me había cortado el cabello, pero definitivamente se veía más corto, como si hubiera crecido hacia atrás. Esa noche, mientras Sandra dormía, me levanté y me miré detenidamente en el espejo. Tenía pequeñas arrugas alrededor de los ojos que no estaban ahí la semana anterior. Los días pasaron y los cambios se hicieron más evidentes. Mis compañeros de trabajo comenzaron a hacer comentarios sobre lo cansado que me veía. Mi madre me preguntó si estaba enfermo cuando fui a visitarla, pero lo más extraño era que me sentía diferente por dentro también. A veces, en momentos completamente normales, sentía una tristeza profunda que no podía explicar.
como si algo dentro de mí se estuviera apagando lentamente. Un mes después del pacto, las cosas empeoraron. Sandra dio a luz a nuestro segundo hijo, Diego, pero yo no pude sentir la alegría que esperaba. Era como si mis emociones estuvieran cubiertas por una capa de hielo. Cuando sostuve a mi hijo recién nacido, lo único que podía pensar era en cuántos años de mi vida me había costado ese momento de felicidad. La marca en mi mano había crecido. Ya no era solo un círculo pequeño. Ahora se extendía como una telaraña oscura que subía por mi brazo. Usaba camisas de manga larga todo el tiempo para que Sandra no la viera. Pero en las noches, cuando creía que dormía, la sentía palpitar como si tuviera vida propia. Fue entonces cuando empecé a tener los sueños. No eran pesadillas normales. En estos sueños me encontraba de vuelta en el cementerio. Pero ahora no estaba solo. Había otras personas ahí, todas con la misma marca que yo, todas con esa expresión vacía en los ojos. Caminábamos en fila hacia la capilla, como si fuéramos zombies, y la anciana nos esperaba con una sonrisa que cada vez se veía más hambrienta. «Bienvenidos, mis deudores», decía en el sueño. «Es hora de trabajar». En estos sueños, nos poníamos a cavar tumbas con nuestras propias manos. Las uñas se nos rompían. Los dedos sangraban, pero no podíamos parar. Cavábamos durante horas que se sentían como días, y cuando terminábamos una tumba, aparecía otra persona marcada para ocuparla. Pero lo más terrible era que reconocía a algunas de esas personas. Eran vecinos, conocidos, gente que había desaparecido misteriosamente en los últimos años. Desperté de uno de estos sueños con tierra bajo las uñas, aunque no había salido de mi cama en toda la noche. El segundo mes trajo cambios físicos que ya no podía ocultar. Mi cabello se había vuelto completamente gris y mi cara mostraba arrugas profundas. Sandra estaba preocupadísima y me rogaba que fuera al doctor. Pero yo sabía que ningún médico podría explicar lo que me estaba pasando. Una noche, mientras daba de comer a Diego, Sandra me miró fijamente y me dijo algo que me heló la sangre. «Carlos, ¿tú sabías que tu abuela tenía un diario?» Mi corazón se detuvo. «¿Qué diario?» Encontré una caja con sus cosas cuando estuvimos limpiando su casa el mes pasado. «Hay un diario muy viejo ahí. Habla de cosas muy extrañas, Carlos. Habla de pactos y de una deuda familiar». Esa misma noche, cuando Sandra y los niños estaban dormidos, fui a buscar la caja. El diario estaba al fondo, envuelto en un paño negro que olía a canela y hierbas secas. Cuando lo abrí, las primeras páginas estaban escritas con una letra temblorosa que reconocí inmediatamente como la de mi abuela. La primera entrada decía: «Mi nombre es Esperanza Herrera de Mendoza. Tengo 25 años y acabo de condenar a mi familia por amor a mi hijo enfermo». Leí toda la noche. Mi abuela había hecho exactamente el mismo trato que yo, pero por mi padre, que había estado muy enfermo cuando era niño. Según el diario, ella había pagado su deuda trabajando para la muerte durante 30 años después de su tiempo natural. Pero lo más aterrador era la última entrada, escrita con una letra casi ilegible. La deuda no terminó conmigo. La muerte me dijo que como no pude completar el pago, pasaría a la siguiente generación. Mi nieto Carlos llevará mi carga. He tratado de advertirle con historias, pero sé que cuando llegue su momento de desesperación, hará lo mismo que hice yo. Perdón, mi nieto querido. Perdón por esta herencia maldita. Entendí entonces que yo no había hecho un pacto nuevo. Había activado una deuda que ya existía en mi familia. La operación de Sofía no era solo mi precio a pagar. Era el continuación de algo que mi abuela había comenzado décadas atrás. Al día siguiente, decidí regresar al cementerio. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si había alguna manera de romper este ciclo antes de que fuera demasiado tarde para mis hijos. Llegué al cementerio a plena luz del día, pensando que tal vez la anciana solo aparecía de noche, pero estaba equivocado. La capilla seguía ahí, y ella me estaba esperando sentada en los escalones de la entrada. A la luz del sol se veía aún más terrible. Su piel era como pergamino amarillento, y pude ver que lo que había tomado por cicatrices en su cabeza eran en realidad símbolos grabados en su cráneo. «Carlos», me dijo sin levantar la vista, «llegaste más rápido de lo que esperaba». «Quiero romper el trato», le dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Ella se rió, y el sonido hizo que los pájaros salieran volando de los árboles cercanos. «Los tratos conmigo no se rompen, querido Carlos. Se completan. Tu abuela trató de romper el suyo también, y mira cómo terminó». «¿Qué le pasó a mi abuela?».
Oh, ella cumplió su parte del trabajo. 30 años después de su muerte natural, trabajó para mí. Cavó tumbas, recolectó almas perdidas, me ayudó a encontrar a otros desesperados como tú. Pero al final, la deuda era demasiado grande para una sola persona. Por eso te necesito a ti, y después necesitaré a tus hijos. El terror que sentí en ese momento era indescriptible. Mis hijos no tienen nada que ver con esto. Por supuesto que tienen que ver, dijo levantándose lentamente. El pacto no era solo por la vida de Sofía, Carlos. Era por la continuación de tu línea familiar. Tus hijos vivirán. Pero cuando llegue su momento de desesperación, ellos también vendrán a mí. Y sus hijos después de ellos. Es un ciclo hermoso, ¿no te parece? Tiene que haber una manera de detener esto. Ella se acercó tanto que pude ver mi reflejo en sus ojos plateados. Solo hay una manera, Carlos. Alguien tiene que pagar la deuda completa de una sola vez. Todos los años que tu familia me debe, todas las almas que han estado trabajando para mí, todo junto. ¿Cuánto es? 900 años de servicio directo o el equivalente en poder vital. Por supuesto, ningún humano normal podría sobrevivir a eso. Tendrías que convertirte en algo más. No entendí completamente lo que quería decir, pero sabía que fuera lo que fuera, era mi única oportunidad de salvar a mis hijos de este destino. ¿Qué tengo que hacer? La sonrisa que me dedicó me hizo entender por qué la gente le tenía tanto miedo a la muerte. Tendrás que tomar mi lugar, Carlos. Convertirte en el que hace los pactos, el que recolecta las deudas. Vivirás para siempre, pero no como humano. Serás mío para toda la eternidad, pero tu familia quedará libre. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Sabía que mi tiempo se agotaba. Los cambios físicos se aceleraron. Y ahora Sandra ya no podía fingir que no se daba cuenta. Mis hijos me miraban con miedo. Especialmente Sofía, que había empezado a tener pesadillas donde yo aparecía como un monstruo. Una noche, Sandra me encontró llorando en la cocina, mirando fotos de cuando éramos jóvenes y felices. Carlos, por favor, dime qué está pasando, me suplicó. Sea lo que sea, podemos solucionarlo juntos. Por primera vez en meses le conté todo. Al principio pensó que me había vuelto loco, pero cuando le mostré el diario de mi abuela y la marca que ya me cubría casi todo el brazo, su cara se puso pálida. ¿Hay realmente solo una manera de parar esto?, me preguntó después de un largo silencio. Asentí sin poder hablar. Sandra se acercó y me abrazó con tanta fuerza que pensé que me iba a romper. Entonces hazlo, susurró en mi oído. Hazlo antes de que sea demasiado tarde para nuestros hijos. Esa noche fue la última que pasé como humano completo. Al día siguiente, regresaría al cementerio para hacer el intercambio final. A las 3 de la madrugada, la misma hora en que había hecho el primer pacto, salí de casa sin hacer ruido. Antes de irme, entré al cuarto de mis hijos. Sofía dormía tranquila, con las mejillas rosadas y una respiración pausada que me recordó por qué había hecho todo esto. Diego estaba en su cuna, pequeño y perfecto, sin saber que su futuro dependía de lo que yo estaba a punto de hacer. Besé a Sandra en la frente. Ella abrió los ojos por un momento y me susurró: Te amo, Carlos. Siempre te amaré. El camino al cementerio me pareció más corto esta vez, como si el lugar me estuviera jalando hacia él. La anciana me esperaba en el mismo sitio de la primera vez, pero ahora había una diferencia. A su alrededor estaban todas las personas que había visto en mis sueños, los otros deudores. Sus caras eran vacías, sus ojos sin vida, pero todos me miraban con una expresión que parecía mezclar envidia y lástima. «Llegaste», dijo la anciana sin sorpresa. «¿Estás listo para tomar mi lugar?» «Antes necesito saber algo», dije, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. ¿Realmente mis hijos quedarán libres? Completamente libres. La deuda de tu familia terminará contigo. Tus hijos, sus hijos y todos los que vengan después vivirán vidas normales. Pero tú, Carlos Mendoza Herrera, serás mío para siempre. Miré una última vez hacia el camino que llevaba a mi casa, donde mi familia dormía sin saber que nunca más me vería, como el hombre que había sido. Acepto. Lo que pasó después es difícil de explicar con palabras humanas. La anciana extendió sus manos hacia mí y cuando las tomé, sentí como si mi alma fuera arrancada de mi cuerpo y puesta en una licuadora de hielo. Cada recuerdo de mi vida pasó frente a mis ojos a toda velocidad, pero al revés, desde el momento presente hasta mi infancia. Vi a Sandra el día que la conocí, vi nacer a mis hijos,
Vi a mi abuela contándome historias que ahora sabía que eran advertencias. Cuando el proceso terminó, ya no era yo. Bueno, era yo, pero también era algo más. Podía sentir las emociones y pensamientos de todas las personas, desesperadas en cientos de kilómetros a la redonda. Sabía quién iba a venir a buscarme, cuándo iban a llegar, qué les iba a ofrecer a cambio de su alma. La anciana se veía diferente ahora. Su piel había recuperado algo de color y su cabello había comenzado a crecer. Me di cuenta de que ella también había sido humana una vez. Alguien que había hecho el mismo intercambio que yo estaba haciendo ahora. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí?, le pregunté, aunque mi voz ya no sonaba igual. 300 años, respondió, y por primera vez la escuché sonar cansada. 300 años esperando que alguien tomara mi lugar. ¿A dónde vas a ir ahora?, ella sonrió. Y esta vez su sonrisa no me dio miedo. Al descanso que he estado esperando por tanto tiempo. Desapareció como humo en el viento. Y yo me quedé solo con los otros deudores. Pero ahora yo era el que estaba a cargo. Podía sentir el peso de todos los pactos que había heredado. Todas las deudas pendientes. Todas las almas que trabajaban para mí. Los primeros días fueron los más difíciles. Aprendí que como el nuevo guardián de los pactos, podía ver a mi familia. Pero ellos no podían verme a mí. Me convertí en una sombra que los siguió durante semanas, asegurándome de que realmente estuvieran libres de la maldición. Vi a Sandra explicarles a los niños que papá había tenido que irse muy lejos por trabajo. Vi a Sofía preguntando cuándo iba a regresar. Vi a Sandra llorar en las noches cuando creía que nadie la escuchaba. Fue la parte más dolorosa de todo esto, ver cómo mi sacrificio lastimaba a las personas que más amaba. Pero también vi cosas buenas. Vi a Sofía crecer fuerte y sana, sin ningún problema del corazón. Vi a Diego dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras. Vi a Sandra ser una madre increíble, aunque fuera muy difícil para ella sola. Pasaron los meses y mi primera cliente llegó. Era una mujer joven llamada Patricia de Monterrey, cuyo esposo había tenido un accidente y necesitaba una operación que no podían pagar. La historia era tan parecida a la mía que me dolió el corazón, pero ahora yo era el que estaba del otro lado del trato. Traté de convencerla de que buscara otras opciones, que el precio era demasiado alto, pero la desesperación es más fuerte que cualquier advertencia. Hizo el pacto, y yo supe que había condenado a su familia al mismo ciclo del que acababa de liberar a la mía. Con el tiempo, llegaron más personas. Un padre cuyo hijo tenía cáncer, una madre soltera que necesitaba dinero para los medicamentos de su hija, una abuela que quería salvar a su nieto de las drogas. Todos con la misma mirada desesperada que yo había tenido esa noche. He estado aquí por 5 años ya. En el mundo humano, oficialmente Carlos Mendoza Herrera murió en un accidente automovilístico camino al trabajo. Sandra se volvió a casar con un hombre bueno que ama a mis hijos como si fueran suyos. Sofía está en la escuela primaria y es la mejor de su clase. Diego camina y habla, y tiene esa sonrisa traviesa que me recuerda a mí cuando era niño. Ellos están bien, están libres. Eso es lo que me mantiene cuerdo en este lugar donde el tiempo no pasa igual que en el mundo normal. Pero hay algo que no esperaba cuando hice el intercambio. Cada persona que hace un pacto conmigo se convierte en parte de mi carga. Llevo todas sus historias, todos sus remordimientos, todas sus esperanzas rotas. Y sé que algún día, alguien más va a llegar aquí tan desesperado como yo estuve, y va a estar dispuesto a tomar mi lugar. Mientras tanto, sigo esperando en el cementerio. Los árboles han crecido, algunas tumbas se han caído, pero la capilla permanece igual. Y yo permanezco aquí, con la esperanza de que mis hijos nunca tengan una desesperación tan grande que los haga venir a buscarme. Pero hay noches, cuando el viento sopla de cierta manera, que puedo escuchar la voz de Sofía llevada por el aire. Ya es una adolescente ahora, y a veces, cuando está muy triste o preocupada, grita al viento: «Papá, ¿dónde estás? Te necesito». Esas noches son las más difíciles, porque una parte de mí quiere romper todas las reglas y aparecer frente a ella, abrazarla y decirle que todo va a estar bien. Pero sé que si hago eso, el pacto se rompería y toda la maldición regresaría a mi familia. Así que me quedo aquí, esperando a que alguien más haga la misma elección desesperada que hice yo, esperando a que algún día mis hijos entiendan que todo lo que hice fue por amor. Y aquí es donde termina mi historia, pero también donde empieza la de otros, porque justo ahora, mientras les cuento esto,
Puedo sentir que alguien más se acerca, alguien con esa desesperación familiar que reconozco también, una mujer joven, embarazada, cuyo esposo está muy enfermo. Se llama María Elena Vázquez, de Tijuana, Baja California, y está estacionando su coche al final del camino de tierra. La historia continúa como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará, y mientras camina hacia la capilla, yo me preparo para ofrecerle lo mismo que me ofrecieron a mí. Una solución desesperada para un problema desesperado, porque eso es lo que soy ahora. No soy Carlos Mendoza Herrera, el contador de Guadalajara. No soy el esposo de Sandra ni el padre de Sofía y Diego. Soy el que hace los pactos con la muerte, y estaré aquí para siempre. Esta historia me fue contada en un sueño que se repitió durante meses, siempre con los mismos detalles, siempre con la misma voz. Cuando desperté esta mañana, tenía una pequeña marca circular en la palma de mi mano derecha. Tal vez solo sea casualidad, tal vez solo sea mi imaginación trabajando demasiado. Pero si algún día se encuentran en una situación desesperada y alguien les habla de un cementerio abandonado donde se pueden hacer tratos especiales, recuerden esta historia, porque algunos precios son demasiado altos para pagar, incluso por amor. Mi nombre es Ricardo, y si me preguntas por qué me encuentro tan nervioso cada vez que conduzco por carreteras solitarias, te diré que todo comenzó una noche en la que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Hay algo extraño en esas carreteras desiertas, algo que no se ve a simple vista pero que se siente en lo más profundo de la piel, algo que te observa desde la oscuridad. Era un viernes por la noche cuando tuve que hacer un viaje largo. Tenía que llegar de Guadalajara a una pequeña ciudad en el norte del estado. El trabajo me había mantenido ocupado durante toda la semana, y había dejado todo para el último minuto. Decidí que sería una buena oportunidad para tomar el coche y disfrutar de una conducción nocturna tranquila, sin prisas. Las carreteras de esa zona son amplias, pero casi vacías, sobre todo a esas horas, y pensé que sería un buen escape. Salí alrededor de las 10 de la noche. Durante las primeras 2 horas de camino todo fue bastante normal. El sonido del motor, el zumbido suave de las llantas sobre el asfalto, la quietud de la noche, todo parecía estar en su lugar. De vez en cuando, veía luces de otros coches a lo lejos, pero muy distantes, como si el mundo se redujera a mí y mi coche, a la carretera infinita y oscura que se extendía ante mí. No había una sola nube en el cielo, y la luna estaba casi llena, lo que me daba la sensación de estar conduciendo bajo una luz artificial. Sin embargo, a medida que me adentraba más en las montañas, la sensación de soledad se intensificaba. Las luces de los pocos coches que encontraba se apagaban de repente, dejando todo a oscuras, como si la carretera misma me estuviera alejando del resto del mundo. Fue entonces cuando noté algo extraño. Los árboles que bordeaban la carretera parecían estar más cerca de lo normal. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero conforme avanzaba, me di cuenta de que cada vez se acercaban más, creando una especie de túnel oscuro y amenazante. La sensación de claustrofobia me comenzó a invadir. Pasaron unos minutos y de repente, vi algo en el borde de la carretera. Era una figura, una sombra, de pie al lado del camino. No podía distinguir bien qué era, pero la figura parecía estar observándome, inmóvil, sin moverse. Aceleré un poco el coche, tratando de no darle demasiada importancia, pero la sombra no desapareció. Al contrario, parecía seguirme, moviéndose de manera errática. Cuando miré por el retrovisor, ya no estaba ahí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Para calmarme, encendí la radio. Necesitaba distraerme de la sensación extraña que me invadía, pero para mi sorpresa, la radio no funcionaba correctamente. Solo emitía estática, y la frecuencia de las canciones se distorsionaba. Apreté el dial, buscando alguna emisora, pero no había nada. Solo la estática, un sonido bajo y molesto que me hacía sentir aún más incómodo. Fue entonces cuando escuché un sonido proveniente del interior del coche, como si algo estuviera moviéndose.
Miré rápidamente hacia los espejos, pero no vi nada. Mi mente comenzó a inventar historias, tratando de darle una explicación lógica a todo lo que estaba sucediendo. Pensé que quizá era el viento o algún objeto en el maletero, pero cuando revisé por última vez los espejos, algo me hizo detenerme. Vi, en el reflejo de la ventana, una sombra que cruzaba rápidamente por el camino. No era una persona ni un animal. Era algo que no podía describir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. Seguí conduciendo sin saber exactamente hacia dónde me dirigía, pero sentía que ya estaba atrapado en algo mucho más grande que yo. A cada kilómetro, la sensación de que algo me acechaba crecía. Los árboles parecían más densos y la oscuridad más profunda. Entonces, vi algo aún más extraño. En el horizonte, a lo lejos, había luces parpadeando. Al principio pensé que eran coches, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no eran faros de vehículos. Eran luces rojas, azules, intermitentes, como si una especie de ritual estuviera sucediendo en medio de la carretera. Una vez más, el pánico se apoderó de mí, pero decidí seguir hacia adelante, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. Cuando llegué cerca de las luces, me di cuenta de que no había vehículos ni personas. Solo había una especie de fogata, y alrededor de ella, figuras que se movían en círculo. No podía verlos claramente, pero parecía que estaban danzando alrededor del fuego. Algo en sus movimientos era extraño. No parecía humano. El fuego iluminaba de manera errática, proyectando sombras que no tenían sentido, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Podía sentir la presión en mi pecho. Me detuve a unos pocos metros de distancia. No sabía si debía acercarme o irme, pero antes de que pudiera decidir, una figura se separó del grupo y comenzó a caminar hacia mí. Era una mujer, pero no parecía real. Su piel estaba pálida, casi gris, y sus ojos brillaban con una luz amarillenta que no podía apartar de mí. La mujer se acercó lentamente con una sonrisa torcida que no alcanzaba a ser amable. Su boca se abrió y, en un susurro, me dijo: «¿Por qué te has detenido, Ricardo? Sabemos que viniste hasta aquí buscando algo. Buscaste la soledad, pero la soledad no es lo que esperas». El miedo me paralizó. No podía hablar, no podía moverme. Lo único que podía hacer era observar, y sentí como si mi cuerpo ya no me perteneciera, como si estuviera atrapado en esa situación, sin forma de escapar. La mujer continuó acercándose y el círculo de figuras en la fogata comenzó a moverse hacia mí. Los ojos de todos brillaban en la oscuridad, y las sombras danzaban alrededor del fuego, creando figuras grotescas. Fue entonces cuando comprendí que no estaba solo. Estaba rodeado, y había algo en la carretera, algo que nunca debía haber buscado. De repente, el coche comenzó a vibrar. Al principio fue una pequeña sacudida, pero luego se convirtió en una fuerza imparable, como si la carretera misma estuviera moviéndose bajo mis llantas. El motor comenzó a fallar, las luces se apagaron, y el coche se detuvo en seco, atrapándome en ese círculo de sombras. Recuerdo que traté de salir del coche, pero las puertas no se abrían. Fue como si algo las hubiera sellado. Estaba atrapado. Miré por la ventana, y vi cómo las figuras se acercaban. No podía gritar, no podía hacer nada. La mujer, ahora justo frente a mí, tocó el cristal, y una risa baja y gutural se escuchó a través del vidrio. «Es tarde, Ricardo», dijo, con una voz que parecía salir de todas partes al mismo tiempo. «Lo que buscas ya está dentro de ti». La oscuridad me envolvió por completo, y fue entonces cuando todo se desvaneció. Lo último que recuerdo es la risa resonando en mi mente, y luego todo se volvió blanco. Cuando desperté estaba en la carretera, solo. Mi coche estaba funcionando de nuevo como si nada hubiera pasado. Las luces del camino brillaban normalmente, y la carretera estaba vacía. Pero algo había cambiado. Sabía que nunca podría volver a conducir por esas carreteras solitarias sin sentir que algo me observa, que algo espera que regrese. Nunca volví a hacer ese viaje, pero ahora cada vez que paso por una carretera solitaria,
Siento el peso de los ojos de las figuras observándome desde la oscuridad. Y sé que no fue un sueño. La carretera me ha marcado, y no importa lo lejos que me vaya, siempre estaré atrapado en su mirada.